Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a interpretar una gasometría bastante interesante publicada por el grupo Avento hace unas semanas. Es una gasometría arterial de un paciente con EPOC. Como sabemos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una patología en la que la persona retiene mucho CO2 por alteración en las estructuras bronquiales y alveolares, existiendo una inflamación de las vías de conducción crónica, produciendo por lo mismo tos productiva e inclusive hasta con un grado de enfisema alveolar. Por lo regular, estos pacientes viven con estados ácido base de tipo acidosis respiratoria, en algunas veces compensada. Sin embargo, llama mucho la atención que esta gasometría que nos publican no es una acidosis respiratoria, sino se asemeja mucho a una alcalosis de tipo metabólica. ¿Por qué? Bueno, vamos a interpretarla como sería de forma estricta, ¿de acuerdo? De entrada tenemos que los valores de pH, CO2, bicarbonato y exceso de base los vamos a tomar de acuerdo a los corregidos por temperatura, como lo hacemos con todas las gasometrías para interpretarlas. Este paciente tiene un pH de 7.45, un CO2 de 76 milímetros de mercurio, un bicarbonato de 43.6 y un exceso de base de la fracción extracelular de 28.8. Si analizamos estos resultados, vamos a ver que de entrada el pH está normal, sin embargo se acerca hacia la alcalosis. El CO2 se encuentra muy elevado. Recuerden que el valor normal es de 35 a 45. Es un paciente con EPOC, entonces 76 tiene de CO2. El bicarbonato se encuentra en 43.6, lo que también está muy elevado porque lo normal es, según la bibliografía, de 21 a 26, 22 a 26. Y el exceso de base está en 28.8, muy positivo. Lo normal es de menos 2 a 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por el dato del pH, nos asemejaría de entrada, y el bicarbonato obviamente, y el exceso de base, que es una alcalosis metabólica. Habría que ver si existe un trastorno agregado que por nada más ver el CO2, pues yo creo que está ahí, pero vamos a descubrirlo. ¿Cómo lo descubrimos? Pues tenemos que aplicar en este caso la fórmula del CO2 esperada en alcalosis metabólica, ¿de acuerdo? A diferencia del video pasado en el que aplicamos el CO2 esperado en acidosis metabólica, ahora hacemos la fórmula del CO2 esperado en alcalosis metabólica. Sí difiere un poco la fórmula, compañeros. Y pues básicamente es la siguiente. El CO2 esperado es 0.7 por el bicarbonato del paciente más 21 y el resultado será igual a más menos 2. Vamos a sustituir valores. El CO2 esperado 0.7 por 43.6 que tiene de bicarbonato este paciente más 21, ¿de acuerdo? El resultado nos da 51.5 más menos 2. Si comparamos ese 51.5 de CO2 esperado con el CO2 que tiene realmente el paciente, veremos que pues el del paciente supera por mucho la compensación que nosotros estábamos buscando. Por lo tanto, el CO2 esperado es menor al CO2 real que tiene el paciente. Y eso nos da como resultado que existe obviamente una acidosis respiratoria agregada. Pero entonces, ¿por qué el pH se acerca más hacia la alcalemia que hacia la acidosis? Pues bueno, al tratarse de un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, su organismo ya está acostumbrado a vivir con un cierto grado de acidemia. Sin embargo, este paciente, por lo que nos daba de información en la página del Grupo Avento, manejaba un tratamiento en base a diuréticos, ¿de acuerdo? De hecho, mal tratamiento en base a diurético. Lo que provoca que si de por sí el riñón ya es capaz de compensar esa acidemia a través de tirar hidrogeniones y reabsorber bicarbonato, pues todavía más con el efecto diurético, pues tiró más hidrogeniones y se reabsorbió muchísimo más bicarbonato. De hecho, la bibliografía nos dice que en acidosis respiratoria crónica, como este paciente, el bicarbonato por lo regular llega a estar en unos valores de iguales o mayores de 30 miliequivalentes litro, como forma de compensar esa acidosis, ¿de acuerdo? La etiología, por decir algunas, de una acidosis respiratoria crónica, que es
mayor de 24 horas, pues pueden ser pacientes con fibrosis pulmonar, obesidad, con EPOC, sobredosis o sedantes, ¿de acuerdo? Ahora bien, comúnmente los trastornos, más bien las patologías que tienen que ver con insuficiencias respiratorias crónicas, al momento de nosotros tomar una gasometría, por lo regular, la forma en que se interpreta difiere un poco de como lo veníamos haciendo de forma ordinaria. Vamos a ver por qué. De entrada tú tienes que el pH normalmente de una persona con acidosis respiratoria crónica pues es tendiente hacia 7.35 o menor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Solamente en trastornos respiratorios crónicos para que tú interpretes una gasometría tienes que aplicar otra fórmula, ¿de acuerdo? Repito, solo en trastornos respiratorios crónicos, ya sea acidosis o alcalosis, la forma de interpretar una gasometría es a partir de, obviamente, de evaluación de los valores de pH, CO2, bicarbonato, exceso de base, a través de la fórmula de la base esperada. ¿De acuerdo? Entonces, si tú ya sabes que tienes un paciente, siempre va en el contexto, que tú tienes un paciente con EPOC, de entrada tú ya sabes que tiene un cierto grado de acidosis, ¿de acuerdo? Por su estado crónico de acidosis respiratoria. ¿Cómo buscarías la compensación si es que la tiene? No con la fórmula de Winters, sino con la fórmula de la base esperada, que es esta. CO2 menos 40 por 0.4. Vamos a sustituir los valores. Base esperada es 76, que es el CO2 que tiene el paciente, menos 40 por 0.04. El resultado es 14.4. Esa sería la base esperada en un paciente con acidosis respiratoria crónica para que solo tuviera ese trastorno, acidosis respiratoria crónica. Sin embargo, ¿qué pasó con esta gasometría? La base esperada para ese paciente sería de 14.4. ¿Cuánto tiene él? Él tiene una base de 28.8. O sea, la base que tiene el paciente es muchísimo más positiva que la base esperada para que existiera una compensación. Entonces tenemos que la base del paciente es mayor que la compensación. Por lo tanto, se agrega el trastorno de alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? Si la base esperada hubiese sido igual a la del paciente, hubiese sido nada más un trastorno simple, acidosis respiratoria. Si la base hubiese sido menor a la compensación, se hubiese agregado acidosis metabólica. ¿Quedó claro? En este caso, la base fue mayor a lo que tú buscabas de compensación, por lo tanto, tiene un trastorno de alcalosis metabólica. Puntos clave de esto que acabamos de ver. Los trastornos respiratorios agudos no modifican la base. Eso es bien importante. Si tú tienes una gasometría de un paciente que, por poner un ejemplo, le acaba de dar COVID-19, es un paciente que no ha tenido ninguna patología respiratoria hasta esta del COVID, tú tomas una gasometría, probablemente te salga con un CO2 elevado. Entonces lo que tú vas a hacer es interpretar su gasometría como lo haces comúnmente y aplicas tu fórmula de Winters para ver si existe una acidosis metabólica agregada o una alcalosis metabólica agregada. No aplicas la fórmula de la base. ¿Por qué? Porque los trastornos respiratorios agudos no modifican la base. Ojo ahí. ¿Dónde vas a aplicar la fórmula del exceso de base? Solo en los trastornos respiratorios crónicos. ¿De acuerdo? Punto número 2. El riñón, a través de la eliminación de hidrogeniones y absorción de bicarbonato, va a ser capaz de compensar un trastorno crónico respiratorio. Eso es algo muy interesante. El riñón va a estar acostumbrado a eliminar amonio a través de la urea en la orina y estar eliminando hidrogeniones para tratar de compensar ese CO2 súper elevado que tienden a manejar estos pacientes con EPOC. Punto número 3. Los trastornos crónicos que se consideran mayor de 24 horas, ya sea acidosis o alcalosis respiratoria, sí modifican la base, por lo que la fórmula que tienes que utilizar para saber si existe algún otro trastorno es la siguiente: base esperada
es igual a presión parcial de CO2 del paciente de su gasometría menos 40 por 0.4. Y el resultado pues te dará si el paciente está compensado o no está compensado, más un trastorno agregado. ¿De acuerdo? Espero les haya sido. Como vieron, fue una gasometría bastante interesante de interpretar. No es común que haya alcalosis respiratoria con un paciente en EPOC. Por lo regular tienen acidosis respiratoria más otro trastorno. Sin embargo, fue bastante productivo el aprender estas nuevas fórmulas. Cualquier duda, compañeros, háganla saber a través de los comentarios en el grupo de Facebook o en el de YouTube, en la bandeja. Y les pido por favor se suscriban para generar todavía aún más contenido y profundizar más en algunos conocimientos. Como tip, recuerden que el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dentro de las escuelas de enfermedades, siempre valora su estado neurológico, porque el mismo CO2 elevado que ellos manejan de forma crónica, eh, si este se encuentra demasiado elevado, un 80, 90, 100 de presión parcial de CO2, inmediatamente tienen un deterioro neurológico. Paciente con EPOC, eh, cuando de hecho se intuba o se maneja con ventilación mecánica, es muy difícil que salga, ¿de acuerdo? Por su mismo estado de cronicidad y manejo de CO2. Entonces hay que estar siempre al pendiente. Si tenemos un paciente con estas características bajo ventilación mecánica no invasiva, traten de estar viendo y valorando su estado neurológico constantemente, además de obviamente sus variables de oxigenación, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias. La bibliografía está aquí al ladito. Es el libro de ácido base, la evidencia de hoy. Se los recomiendo, buenísimo para todo este tipo de trastornos. Y pues bueno, suscríbanse por favor, regálenme su like y muchísimas gracias por su atención, compañeros.